¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de la situación de la pandemia para ver más o menos en qué números estamos como país, más o menos las medidas que están vigentes y lo que podemos esperar para las próximas semanas, dado que Guatemala, algunos dicen, vive una tercera ola. Vamos a analizar un poco si esto es preciso o cómo lo están viendo nuestros analistas. Así que agradezco que aceptar la invitación a Rodolfo Mendoza. Él es analista y director estratégico de la firma Diestra, y también a Juan Pablo Gramajo, abogado y notario, para que nos ayuden a entender un poco en qué situación estamos. Rodolfo, voy a empezar contigo, porque en las últimas, yo diría en los últimos días, ¿no?, se ha hablado pues, de la situación de los contagios en nuestro país. Sí hemos visto que en los últimos días han incrementado los contagios de forma pues, notoria. No sé si estamos todavía, Rodolfo, a los niveles de junio-julio del año 2020, y no sé si es preciso hablar de una tercera ola o qué. Entonces te pediría que en primer lugar nos contés cómo está la situación de la pandemia en Guatemala y en tu concepto qué es lo que estamos viviendo en estos días. Bueno, lo que estamos viendo es un aumento de casos que era previsible posterior a la Semana Santa, pero creo que debemos decir que ese aumento venía ya en una tendencia ascendente previo a la Semana Santa. Era un contagio que estaba creciendo, sobre todo en suroccidente del país, en Reus, Suchitepeques, en Xela, y extendiéndose a los departamentos de La Par, y donde también veíamos un crecimiento en oriente, sobre todo en la parte de Chiquimula. La Semana Santa lo que vino a hacer es aumentar esa tendencia de crecimiento, y por lo tanto la semana anterior, o sea, la semana que fue después de la Semana Santa, lo que vimos es que tuvimos los días de mayor cantidad de casos reportados en toda la pandemia. Superaron los casos que habíamos visto en junio y julio, que es la llamada primera ola. Y se empezó a notar ahora en los últimos días ya también un repunte en la ciudad capital. Quiere decir que ya se ha unido, digamos, la región central, que no había sido parte de la tercera ola, ya se ha unido ahora con un repunte de casos. Así que estamos teniendo esa mayor cantidad de casos que no habíamos visto antes. La interrogante que se tiene es que se sabía que posterior a Semana Santa había un rezago de pruebas, porque la gente no acude en Semana Santa a hacerse pruebas, o los laboratorios no todos reportan durante Semana Santa. Entonces, se esperaba que posterior a la Semana Santa hubiese un rezago de pruebas que entraron al sistema, como sucedió para Año Nuevo. Y ese crecimiento era normal. La pregunta ahora es si esto va a continuar o va a descender. Yo creería que va a continuar por un par más de semanas, por lo menos. En los niveles que estamos viendo ahora, no creo que vaya a extenderse mucho más, pero sí a los niveles que estamos viendo ahora, para posteriormente comenzar a descender. Eso es las proyecciones que estamos viendo hasta ahora para Guatemala, es decir, mantenerse este nivel por el mes de abril y comenzar a descender alrededor del mes de mayo. Gracias, Rodolfo. Nos das un buen panorama de cómo está la situación en nuestro país en estos días. Sí, evidentemente era previsible que en estos días iba a haber aumento de contagios, y un dato interesante es ese rezago del que hablabas, ¿no?, de las pruebas que evidentemente la gente no se fue a chequear en Semana Santa o los laboratorios no han reportado. Juan Pablo, contigo quisiera hablar un poco de las medidas, porque es un tema que ha costado, ¿no? Uno entendía al principio de la pandemia hace un año que, bueno, estábamos ante un virus desconocido, ante una pandemia que no vivíamos probablemente en 100 años, y pues los gobiernos del mundo tuvieron que ver qué hacían, ¿no? O sea, no tenían muy claro qué hacer, y pues confinaron a su gente y decretaron otro montón de restricciones que nunca habíamos visto antes. Ahora, Juan Pablo, ya no hay estados de calamidad desde septiembre, octubre del año pasado, y estamos un poco en esta lógica, digamos, del tablero famoso que define el gobierno, ¿no?, el tablero de alertas, ¿no?, que va de rojo a verde, y desde enero hemos visto que se ponen otras restricciones. En rasgos generales, Juan Pablo, ¿nos podrías ayudar a entender realmente qué es lo que está vigente, cuáles son las principales medidas, sin entrar a detalles, pero digamos, qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido? Obviamente, digamos, depende del nivel de alerta, pero ¿cuáles son los aspectos que está regulando el gobierno para contener este aumento de contagios? Bueno, Edgar, yo creo que ahí es importante ver, por un lado, el famoso semáforo que ya bien mencionabas, que incluye, según el nivel de alerta, restricciones a diferentes actividades deportivas, comerciales, industriales, religiosas, servicios de restaurantes, etcétera.
Pero también es muy importante recordar que se emitió un reglamento que son normas complementarias al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Y entonces ese también está vigente y son normas que dentro de la potestad en materia de salud y seguridad ocupacional del Ministerio de Trabajo y en coordinación con el ICS del Ministerio de Salud, buscan que todos los centros de trabajo estén cumpliendo estas medidas básicas. Entonces, independientemente de lo que dice el tablero, que es como más para actividades particulares y de otra índole, lo que es muy importante es que los centros de trabajo tienen esa normativa específica y, según recuerdo, también para algunas actividades, por ejemplo, actividades agrícolas e industriales, también se emitieron normas que siguen vigentes. Entonces, por el lado del mundo laboral, ingresa mucha protección, porque ahí es precisamente pues, donde se da más el día a día de muchas actividades. Ahora, Rodolfo, digamos, en este marco de medidas, el gobierno ha anunciado el viernes que anunciará nuevas disposiciones para, de alguna forma, hacer frente a este crecimiento de los contagios. ¿Qué tanto puede hacer, Rodolfo, el gobierno? Hemos visto también que a veces es un poco errático, ¿no? Recordemos en enero que hubo como 3 horarios para los mercados en cuestión de una semana. No estamos en estado de calamidad, es decir, no nos pueden encerrar, a no ser que hipotéticamente decretaran un estado de calamidad. Más o menos, ¿qué podríamos esperar en tu concepto que nos anuncie el presidente el viernes? Bueno, yo creo que lo importante primero, Edgar, es entender que las medidas que el gobierno dicta en estos momentos, las que ha dictado este año, son más políticas que técnicas. ¿A qué me refiero con esto? Son medidas que responden a la presión interna que tienen porque los hospitales están llenos, colapsados, pero colapsados en su parte de intensivos, no colapsados en el resto de las camas. De hecho, tenemos un colapso de camas de intensivo totalmente llenas, pero las camas de contagios leves están a la mitad. Y eso es porque tenemos muy pocas camas de intensivo. Somos uno de los 10 países del mundo con menor proporción de camas por habitante. Y también porque la gente no tiene la confianza de llegar al sistema de salud, llega ya cuando ya está muy enfermo. Entonces, esas son las camas que se llenan. Esa genera una presión interna al Ministerio de Salud, que se ve la necesidad de tomar alguna medida para alivianar esa presión, y también tienen presiones externas. Hay un grupo de la sociedad que cree que las medidas efectivamente tienen resultados y son necesarias, y por tal razón esa presión crea una desestabilidad en el gobierno, y el gobierno se ve en la necesidad de dar estas medidas. Vimos el ejemplo de enero que tú muestras, de cómo en una semana se cambiaron 3 veces el horario de mercados, de supermercados, de centros comerciales y de restaurantes, pero veamos, es un cambio donde se le limitaba en algunos casos 1 hora, en algunos casos 2 horas. En términos de técnicos de salud, no hace nada para evitar el contagio, al contrario, crea más aglomeración porque la misma cantidad de gente llega a un supermercado que necesita comprar su alimento en menos cantidad de tiempo, por lo tanto hay más aglomeración. Pero la medida cumple el objetivo de enviar un mensaje a la ciudadanía, decir, estamos corriendo un peligro, cuídese. El gobierno, esto es lo que ha hecho, comienza siempre con una conferencia de prensa anunciando los casos están subiendo, cuídese, luego viene otra donde dice vienen medidas, y luego ha tomado medidas que son más que todo secundarias, más que de orden político, tratando de que la población tome de nuevo responsabilidad. Así que, respondiendo a tu pregunta, eso es lo que yo esperaría de nuevo, medidas de ese tipo que no ataquen realmente el fondo, sino sean más que todo colaterales, buscando que la población tome de eso el concepto de cuidarse a sí mismo. Ahora, Juan Pablo, el año pasado, si vemos el informe anual del Estado de Derecho, digamos, ya sea el índice de Estado de Derecho, si vemos también el informe de Naciones Unidas, hubo un retroceso en el mundo en materia de Estado de Derecho porque los gobiernos en situaciones de emergencia a veces se pasan de la raya. Y hay que decir esto, Juan Pablo, porque a mí me generan muchas dudas. Aquí ya vemos 3 abogados, pero digamos, te pregunto a ti, que sos el entrevistado, en este caso, ¿cuáles son los límites del gobierno? Sin entrar, digamos, a todos los detalles, pero por ejemplo a mí, los horarios me generan muchas dudas. El gobierno de repente lanza un
una disposición y dicen, miren, no pueden abrir los restaurantes hasta las 9, los mercados a las 5. ¿Eso lo puede hacer el gobierno considerando que no estamos en un estado de excepción, Juan Pablo, o están jugando en una línea gris? Sí, eso precisamente es lo que yo iba a decir, te me adelantaste, que estamos viviendo una zona gris de las potestades ordinarias de las municipalidades y del Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque, digamos, si pensamos con el ejemplo que estabas poniendo de un restaurante tiene que sacar licencias municipales como establecimiento abierto al público. Un restaurante tiene que sacar licencias sanitarias porque va a expedir alimentos, etcétera. Entonces, de alguna manera, eso los abre a la regulación de estas autoridades. ¿Qué tanto se puede? Es otra cuestión bastante difícil de establecer porque, por ejemplo, si uno se va a la jurisprudencia constitucional, tenés sentencias donde la Constitución dice que en general, ¿verdad?, casi todos los derechos fundamentales se pueden limitar por ley y se ejercerán de conformidad con la ley, etcétera. ¿Qué es ley en ese contexto? Entonces la Corte te ha dicho que para efectos de propiedad privada, ley puede ser una ordenanza municipal. Entonces no podés alegar por el POT. Pero para efectos de libertad de industria, comercio y trabajo, ley es ley ordinaria, entonces no dejan que el Ministerio de Economía establezca ciertas limitaciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita. Hay una falta de predictibilidad y de certeza jurídica porque la Corte, varias magistraturas desde hace varios años, no han tenido esa coherencia en su jurisprudencia. Correcto. Ahora bien, lo que sí es importante es ver los derechos que expresamente están protegidos por el artículo 138 de la Constitución, ¿verdad? Que tal vez los más relevantes que vamos a hablar son libertad de locomoción, libertad de acción, libertad de emisión del pensamiento, ¿verdad? Que estos derechos sí establece la Constitución que solo se pueden limitar dentro de un estado de excepción, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí hay una línea gris que creo que estamos explorando ahora. Dicho eso, digamos, obviamente no nos pueden limitar la movilidad interdepartamental sin estado de excepción, por poner algún ejemplo, las medidas que hemos visto en el pasado. Sin embargo, el tema de los horarios está en una zona bastante discutible. Y Rodolfo, hablando también de predictibilidad, lo cual es importante para no, obviamente, matar nuestra vida económica. Creo que al final los encierros el año pasado nos trajeron consecuencias brutales, por ejemplo, en la educación, porque hay que medir los costos versus los beneficios, ¿no? Y en algún momento parece ser que los cierres fueron al final una enfermedad más cara, ¿no? Fueron un remedio más caro que la enfermedad. Y ahora lo estamos viendo también en la educación, es decir, se ha cerrado la educación. Un informe del Banco Mundial decía que antes de la pandemia 8 de cada 10 niños eran incapaces de comprender un texto básico y se calcula que ahora van a ser 9 de cada 10 niños. Es decir, hay que ser muy prudentes, Rodolfo, con las medidas, ¿no? Es decir, yo sé que hay una tentación a veces de ante la presión ciudadana volver a medidas muy drásticas, pero hay que ver también los costos de esas medidas tan estrictas, ¿no? Claro, y hay que también ver que las medidas estrictas no necesariamente han evitado las muertes. En algunos casos han podido evitar los casos, pero no las muertes. ¿Qué significa esto? Que lo que hacen es evitar los casos de jóvenes, pero no los casos de personas que al final fallecen. Eso lo ves alrededor del mundo. De los primeros 25 países del mundo con mayor cantidad de muertes por cada millón de habitantes, 20 de ellos han hecho cierres totales a su economía. Entonces, no hay tales entre escoger entre la salud y la economía. Realmente lo que tenemos es gobiernos que han gestionado bien la pandemia y han salido bien en salud y bien en economía, y hay gobiernos que la han gestionado mal y han salido mal en salud y mal en economía. Guatemala, tuvimos un reporte bastante positivo de que las proyecciones para la economía del país mejoraron sustancialmente para este año, y creo que eso es bastante positivo para recuperar bastantes trabajos y empresas que decayeron a base de la pandemia, no solo de los encierros, de la pandemia en general. Fue lo que provocó la recesión económica, y creo que debemos de cuidar de que esto salga, y para eso es importantísimo también que la vacunación se acelere, porque la vacunación es lo esencial para la recuperación económica, la recuperación de la vida social, de las congregaciones religiosas, de la vida artística y cultural del país.
Así que creo que esa es la tarea que tiene adelante el gobierno. A eso iba y quería también escuchar la opinión tuya, Juan Pablo, porque, digamos, ¿de qué nos sirve medidas restrictivas? Yo puse ejemplo la educación, porque al final, además, los cierres afectan con mayor, digamos, intensidad a la gente de ingresos más bajos, porque no tiene internet, no tiene computadoras, no tiene forma, digamos, de compensar esa educación que no está recibiendo, no la recibe remotamente. Entonces, parece ser que no tiene mucho sentido medidas draconianas si no estamos vacunando. Juan Pablo, con la vacunación no vamos muy bien. ¿Cuáles son tus expectativas y por qué debería ser en todo caso esa la prioridad? Sí, a mí lo que me preocupa, digamos, toda esta discusión entre economía y salud, que sabemos, pues, y nos la han explicado mejor hace un momento, a veces se plantea en términos muy absolutos, a veces con unas falsas dicotomías, y en general, pues, digamos, sí se ha argumentado, y en algún momento del año pasado se argumentó también por parte del gobierno, la prevalencia del derecho a la vida y la salud. Y en eso, pues, creo yo que podemos estar de acuerdo independientemente de las medidas específicas. Lo que a mí sí me preocupa desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista constitucional es que las acciones que parece estar tomando el gobierno son más de carácter restrictivo, reactivo, que de carácter preventivo. Es decir, es más fácil encerrar a la gente, es más fácil limitar horarios, que realmente establecer un equipamiento en los famosos hospitales temporales que nos habían dicho que uno de ellos iba a tener 3,000 camas y vemos que no fue así, hasta la fecha no es así. Establecer un plan de vacunación, ¿verdad? Hemos visto estas escenas tan lamentables que vivieron los adultos mayores durante la Semana Santa, ¿verdad? O es tanto cuestionamiento que se ha hecho por personas que se han podido vacunar sin estar dentro de las prioridades del plan que se había establecido. Entonces, todo eso creo yo que merma mucho la confianza que el gobierno proyecta hacia la población. Entonces, si nuevas restricciones no van acompañadas de un serio esfuerzo de vacunación, una organización para vacunar con transparencia, además, porque se publicaron algunos datos que personas con conocimiento han señalado que están incompletos. Entonces, eso realmente lo que va a crear es más descontento social, ¿no? Porque se está tomando una visión de que es más fácil restringir un derecho que promover y garantizar otros derechos. Y eso es bastante peligroso a nivel general, constitucional, no solo en la pandemia. Así es. Muchísimas gracias, Rodolfo y Juan Pablo, por esta interesante conversación. De verdad que llegamos aquí a nuestro fin, pero el mensaje es muy claro. Urge vacunar antes que estar estableciendo medidas restrictivas que no funcionan. Muchas gracias a ustedes y también al público por su atención. Esto es Razón de Estado.